La carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer nuevamente desde el versículo 1 hasta el 5 para retomar el texto. Dice, de memoria, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a orar. Amado Señor, venimos delante de ti en esta hora, deseosos de que tu palabra nos siga hablando como lo ha hecho todos los días de nuestra vida hasta el día de hoy, cuando nos podemos también reunir como iglesia para exaltar tu nombre santo. Pedimos para que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría y podamos entender lo que tu palabra quiere enseñarnos. Ayúdanos, Señor, a no desfallecer nunca y a permitir que tu palabra haga en nosotros esa obra de transformación que tú quieres hacer. Te agradecemos, Señor, porque hoy podemos estar aquí reunidos y deseosos de que tu Espíritu Santo nos hable. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien. Estuvimos viendo la semana pasada en el verso 2 la palabra reprende, ¿cierto? ¿Recuerdan algo de lo que vimos en torno a la reprensión? ¿Cómo debe ser hecha? Con la palabra. Muy bien. Y vamos a la siguiente, que dice exhorta. Exhorta. Pero mire que dice exhorta con toda paciencia y doctrina. No podemos desligar esta frase. O sea, si yo digo solamente exhorta, podríamos hablar de ella, y ya lo hemos hecho en otros momentos, de la palabra exhortación, recordando que también la exhortación debe ser hecha a través de las Escrituras, que la exhortación es un animar a mi hermano a que siga adelante en el proceso de transformación de su vida, ¿sí? De dejar de hacer aquellas cosas que desagradan a Dios y empezar a hacer aquellas que a Dios agradan. Eso es exhortar. Pero note que Pablo no la corta, sino que dice exhorta con paciencia. Y no dice cualquier paciencia, sino con toda paciencia. Con toda paciencia. Y hermano, creo que a veces vamos a encontrar a muchas personas que son buenos para exhortar, pero son malos teniendo paciencia. ¿Qué significa para ustedes exhortar con toda paciencia? ¿Qué les hace pensar a ustedes el exhortar con toda paciencia? Dale el tiempo a uno para que aprenda lo que más o menos le está diciendo. Sí, esa persona. es importante eso. Pero la paciencia, hermano, es algo de lo que desafortunadamente la gran mayoría carecemos. La gran mayoría nos caracterizamos por ser impacientes. Queremos que las cosas sean ya. Y queremos ver resultados ya, de inmediato. No queremos esperar
ver el resultado, sino que si yo le digo a usted esto hoy, ya mañana usted tiene que estarlo haciendo. Y si usted no lo hace mañana, entonces ya a mí me da mal genio y eso me muestra que soy impaciente. ¿Se da cuenta? Pero cuando Pablo le dice a Timoteo que debe exhortar con toda paciencia, no está queriendo decir que haya diferentes tipos de paciencia, que hay una paciencia para X y una paciencia para Y. No, sino con toda tranquilidad, esperando a quien debe hacer la obra. ¿Y quién es el que hace la obra? ¿Sí? Porque si yo le digo a Nicolás hoy, Nicolás, tú de aquí en adelante no puedes volver a reírte. Veíamos esta semana con mi esposa un programa ese de Yo Me Llamo, y había una muchacha que la regañaban por eso. ¿Sí? ¿Por qué se ríe? No, pero es que a mí me gusta reírme. Y la echaron y ella estaba muerta de la risa. Pero la cuestión es esa, que yo no puedo pretender que la otra persona cambie así, y menos en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace la obra de transformación en nosotros. Y si Dios ha tenido toda la paciencia para, como dice su palabra, siendo paciente para con los que han de ser salvos, ¿sí? Él está siendo paciente con ellos, los está esperando hasta que nazcan, hasta que conozcan de Él, hasta que lleguen al conocimiento de la palabra. Él está siendo paciente. Si Dios fuera impaciente como nosotros, ¿qué creen que hubiese pasado hace rato con el universo? Hay un texto en los Salmos que dice que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. ¿Sí? Es por su misericordia. Y allí, hermano, déjeme decirle que la paciencia es un sinónimo de misericordia también. ¿Por qué? Porque la paciencia nos lleva a usted y a mí a esperar a mi hermano. ¿Sí? Nosotros somos por característica natural impacientes. Miren, por ejemplo, con los hijos, ¿cómo somos con ellos? Somos impacientes, ¿cierto? ¿O no? ¿Hay alguno aquí que no sea impaciente con los hijos? Mateo, recoja eso. Y Mateo no lo recoge. Hágalo, Oh, que eso no es lo correcto. Lo correcto no es decirle, si no lo hace, entonces yo lo hago. No. Lo correcto es llevarlo hasta allá y decirle, para lo que estás haciendo y recoge eso, por favor. Eso es ser paciente. Pero nosotros decimos, recoja tal cosa, y volvemos a pasar, y no está recogido. De una vez, ¿cuántas veces le tengo que decir que recoja eso? Y ¡pam! Ten. Somos impacientes. Somos impacientes. Pero en la cristiandad, mi hermano querido, usted y yo nos deberíamos caracterizar por ser pacientes. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho a nosotros pacientes. ¿De acuerdo a lo que dice el Salmo 40? Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó hacia mí. Pacientemente.
No es cuando yo quiera, no es como a mí me guste, sino en el tiempo que Dios quiera y como a Él le guste. ¿Se da cuenta? Pero nuestro problema es que también queremos ser impacientes aún con nosotros mismos, porque somos impacientes hasta con nosotros. He visto personas que dicen: uy, pero yo por qué seré tan bruto, por qué no aprendo esto. Ahí sí le cabe el Salmo 73, ¿cierto, Mauricio? Salmo 73, 22. Tan torpe era yo, era como una bestia. ¿Sí? Y hay personas que utilizan esos textos para atacarse a sí mismo. ¿Sí? Ahí estoy pintado yo. ¿Por qué? Porque no queremos ser ni siquiera pacientes con nosotros mismos, sabiendo que el que hace la obra de transformación es ¿quién? Dios. No se trata de que usted y yo la hagamos. Y déjeme decirle por qué. Porque es que cuando usted y yo dejamos o ponemos todo nuestro empeño para dejar de hacer algo, de pronto por algún tiempo lo logramos. De pronto. Pero resulta que después nos damos cuenta de que no, nunca cambiamos. Veía un programa de un hombre que le gustaba mucho tomar trago. Y entonces, para quitarse el problema de tomar trago, él empezó a tomar mucho tinto. ¿Sí? Para quitarse de encima el problema del trago, empezó a tomar tinto. Ya no se emborrachaba, pero sí mantenía todo alegrón con el tinto, porque ustedes saben que el tinto tiene un narcótico que se llama la cafeína. Y la cafeína hace que la persona, tomando tinto en cantidades alarmantes, se ponga en una situación bastante similar, aunque no igual al borrachito, pero bastante similar. ¿Por qué? ¿Sí? Se alteran los sentidos. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Nada. Estaba haciendo lo mismo. Estaba haciendo lo mismo. Y a eso nosotros necesitamos prestarle atención, hermano, porque a veces, tal vez, nosotros estamos por nuestra propia manera, por nuestras propias fuerzas, tratando de lograr cosas en nuestra vida. Por ejemplo, yo voy a ponerme a dejar de ver tanta televisión y a leer más la Biblia. Y empieza a leer la Biblia y se queda dormido encima de él. Pero no me voy a quedar dormido. Y otro: qué espiritual es, hermano, como lee la Biblia ahí tan cerquita. Todo eso, hermano querido, es algo en lo que nosotros necesitamos tener claridad. ¿Por qué? Porque tristemente estamos dejando que la vida cristiana se moldee por nuestro propio esfuerzo. Y dice la palabra del Señor allá en el Salmo 127. Ya en el Salmo 127. A ver qué encuentra. ¿Se acuerdan qué dice? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dese cuenta. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué quiere decir eso para usted? ¿Cuál es la edificación de la casa a la que está haciendo referencia ahí? ¿Será una pared que estoy levantando en mi casa? Es a la casa espiritual. A la casa espiritual de cada uno. Hermano, de nada sirve que usted haga muchos esfuerzos para ser un mejor creyente si no es Dios el que está haciendo la obra de transformación en usted.
de nada sirve. ¿Por qué? Porque cuando usted se pone a edificar sus muros espirituales con sus argumentos, con sus materiales, cualquier cosa va a echar esos muros abajo. Mientras que si los construimos con la guía de la palabra de Dios, con la guía de Dios mismo en nosotros, esa vida, esa pared, ese muro que estamos levantando, no lo podrá derribar nadie. Esa es la diferencia. Por eso dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no es el Señor el que está haciendo en ti los cambios que Él quiere, no va a pasar nada. Tu vida seguirá siempre yendo en contra de Dios. Por eso, la exhortación con toda paciencia debe ser algo en lo que usted y yo debemos esforzarnos también. En primer lugar, Señor, ayúdame a tener paciencia con mi hermano que es mentiroso. Ayúdame a tener paciencia con mi hermano que es rebelde. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por la rebeldía de algún hermano? ¿Sí? Tal vez hemos orado por la rebeldía de algún hermano, pero hemos orado por nuestra propia rebeldía. Porque aunque no queramos, somos rebeldes. ¿Y somos rebeldes en qué momento? Cuando estamos yendo en contra de lo que la palabra dice. Vamos a poner un ejemplo. La Escritura dice, sométase cada uno a toda autoridad. ¿Sí o no? ¿Y ustedes y yo nos sometemos a las autoridades? ¿A todas las autoridades nos sometemos? No estoy hablando del policía que viene con el arma aquí y el bolillo en la mano. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de a todas las personas que tienen autoridad sobre usted. Por ejemplo, el alcalde local de San Cristóbal tiene autoridad sobre nosotros, ¿sí o no? Y nos sometemos a esa autoridad. Es más, ni siquiera sabemos cómo se llama el alcalde. ¿Se da cuenta? El CAI que está más cercano a su casa tiene autoridad sobre usted. ¿Se somete usted a esa autoridad? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque nos gusta ser rebeldes. Y creemos que eso es antibíblico. La política no es de Dios. Algunos enseñan eso. Hablando hoy de que hay elecciones. Y algunos le dicen a sus creyentes, hermanos, votar es pecado. No, déjeme decirle que no. ¿Usted recuerda cuando el Señor Moisés estaba por allá en el desierto con el pueblo de Israel? Jetro, su suegro, se le acercó y le dijo, Moisés, si sigues como vas a morir tú y todo este pueblo contigo. No es sabio lo que haces. No es correcto que tú te sientes desde la mañana hasta la tarde de la noche escuchando los problemas de todos. No está bien. Elige. ¿Sí? Elige dentro del pueblo a personas que puedan liderar a 100, a cientos y a millares y a 10.
y desígnalos a ellos a que hagan esa labor. Y tú encárgate de las cosas más complicadas. De lo que sea más difícil, eso lo vas a manejar tú. Lo otro es hacerlo los demás. Se lo dice el suegro a Moisés. Luego los discípulos, ¿qué hicieron? Hechos capítulo 6. No es justo que nosotros dejemos de dedicarnos a las escrituras por servir las mesas. Escojan entre ustedes a varones en los cuales haya estas características para que hagan esa labor. ¿Qué se requería para eso? Elecciones. ¿Sí? Votar. Es decir, yo voto por fulano, yo voto por perencejo. Ahí está. Y de la selección que hicieron, salieron uno de ellos muy conocido que se llamaba Matías. ¿Quién? Matías. Uno que se llamaba Felipe y otro que se llamaba Esteban, que después fue apedreado. ¿Se da cuenta? Ahí está. Había elecciones. Entonces, hermano, no es sabio que yo le diga a ustedes, hermanos, votar es del diablo. La política es del diablo. No, yo no puedo hacer eso. Es incorrecto. Lo que es incorrecto también es que yo les diga, hermanos, voten por mí que me voy a lanzar a la presidencia de la República. Eso sí es incorrecto. Porque el Señor me llamó a mí a pastorear, no a ser político. ¿Me hago entender? Entonces, ¿a qué voy? Si alguno de ustedes aquí, hermano, dice, pastor, yo me quiero lanzar al consejo, o yo me quiero lanzar a la Cámara, yo me quiero lanzar al Senado, hágale. Y mire a ver cómo puede trabajar allá de manera adecuada. ¿Sí? Pero que un pastor venga y me diga a mí, pastor, yo vengo a pedirle su apoyo porque es que yo soy pastor también y entonces entre cristianos nos entendemos. No, qué pena, hermano, pero no, conmigo no cuenta. No cuenta conmigo. Hasta luego. Porque un pastor no puede dejar su pastorado. Alguien que ha sido llamado para pastorear el pueblo del Señor no puede dejar su pastorado para ir a servir en la política. Y en eso tengo que ser claro. Es que no nos alcanzaría el tiempo. Ni trabaja en uno, ni trabaja en el otro. La Escritura dice, ninguno puede servir a dos señores. Y donde esté vuestro tesoro, ahí está su corazón. Entonces, hermano, yo no puedo estar en ese cuento. ¿Sí? Y eso es exhortar con paciencia. Hermanos, vengan acá, vamos a hablar de esa situación en la que usted está pasando. Pero vamos a ponerlo de esta manera. Alguien se acerca a usted y le dice, hermana o hermano, yo quiero que ore por mí porque es que pues tengo algunos problemitas en torno a la mentira, por ejemplo. Para mí es tan fácil mentir y yo quiero pedirle al Señor que me quite esa situación de dejar de decir mentiras. Y entonces usted llega y le dice con las Escrituras, bueno, hermano, mire que la palabra del Señor dice en el mandamiento número, ¿cuál es el número del mandamiento? ¿Ah? Noveno mandamiento, no mentirás. Ahí está. Ya está claro. La palabra del Señor dice, no mentirás. Bueno. Vamos a orar por eso, hermano. Yo te voy a apoyar. Y a los días vuelve el hermano y dice, ¿y qué? ¿Cómo vas con esa situación? No. Nada que he podido. Hermano, pero usted es muy terco, hermano.
Mejor dicho, ¿sabe qué? A mí no me vuelva a decir que ore por eso, porque ya me la como la piedra. ¿Será eso orar con paciencia? ¿Exhortar con paciencia? No. Con paciencia es otra vez. Hermano, listo, vamos a seguir orando por eso. Pero pues también el hermano tiene que ponerle su parte y no volver a mentir. Es acá un hermano ore y él hace lo que... ¿Quién es el que hace la obra? Estábamos hablando ahorita. ¿De quiénes son los ladrillos que estoy levantando? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no es el mismo Señor el que le convence a usted de que decir mentira es pecado, usted nunca va a dejar de mentir. ¿Me hago entender? Así yo le dé 50,000 ladrillos en los que se hable de verdad, usted va a seguir mintiendo porque usted no está convencido por Dios de que la mentira desagrada a Dios. ¿Me hago entender? De nada sirve que yo le diga, hermana de honor, deje de decir mentiras. Y ella, bueno, Señor. Y hermana de honor, ¿cómo vamos en esta semana? Ya he dicho 10 mentiras menos. Ah, bueno. Y en la otra, no, volví a decir 30 más. No, hermana, pero ¿hasta cuánto? No. Es con paciencia. Y pongo la mentira sencillamente por algo que es muy fácil de hacer. Porque es algo con lo que ni siquiera necesitamos hacerlo, pero lo hacemos. ¿Ven? Pero la palabra del Señor nos dice que debemos exhortar con toda paciencia. Cuando nosotros estábamos aprendiendo a leer, eran pacientes los papás, ¿cierto? ¿Cierto que no? Eran con la tabla en la mano, con el látigo, con el rejo, con el cable, con la chancleta, con lo que hubiera. Y era la M con la A. Y aprendimos. No tuvieron paciencia. ¿Sí? Pero aprendimos. Y entonces se nos quedó el cuentico aquel de que la letra con sangre entra. ¿Se acuerdan? Y con eso se sufre mucho, hermano. Pero la cuestión aquí es que nosotros necesitamos volver a las Escrituras para que ellas sean el fundamento de nuestra exhortación. Por eso dice, con toda paciencia y doctrina. Hermano, cuando alguien se acerca a usted a decirle, hermano querido, ¿usted qué piensa que debo hacer yo en esta situación? ¿Qué es lo que generalmente decimos? Yo creo que usted debería, pero es lo que usted cree, no lo que dicen las Escrituras. Lo que nosotros tenemos que hacer es decir, vamos a las Escrituras a ver qué nos dicen ellas. ¿Sí? Por ejemplo, el día de mañana llega Sebastián y me dice, pastor, es que conocí una muchacha, ella es metalera, tiene perforaciones en los oídos y en la frente tiene un hueco de lado a lado. ¿Que vendía metales? Pero es que yo la amo y yo me quiero casar con ella.
¿será que usted me casa? ¿Qué le digo yo? ¿Será que yo le digo, Sebastián, a mí me parece que como que esa muchacha no te conviene, a mí me parece que esa muchacha no es para ti? ¿Y Sebastián qué va a hacer? Sebastián se va a ir y va a decir, pues es lo que le parece, pero a mí me parece que sí. Pero si yo le digo, Sebastián, la palabra del Señor dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, ¿qué va a tener que hacer Sebastián? ¿Va a poder refutarme algo? Sencillamente no. Yo voy a tener que decir, pastor, usted tiene razón. No, yo no tengo la razón. La tiene el Señor. ¿Me hago entender? Y es a eso, hermano, a lo que nosotros tenemos que ir. A que cualquier exhortación que nosotros queramos hacer a alguien, la hagamos con las Escrituras. Y algunos me han dicho, pastor, pero es que en la Escritura no hay para todos los temas. Déjeme decirle, sí, para todos los temas hay. Así usted me diga, no, yo no creo que eso esté en la palabra. Le aseguro que sí. Se lo aseguro. Porque es que a Dios no se le pasó nada por alto. Entonces, mi hermano querido, la base principal de la exhortación que nosotros podamos hacer a otro, la debe hacer basado en las Escrituras, no en su propio criterio, no en sus propios pensamientos, no en lo que a usted le parece. Porque si lo hacemos como a mí me parece, como yo creo, como a mí me gusta, lo estaremos haciendo mal. Y no será una exhortación correcta. Simplemente será palabrería. Simplemente será eso. ¿Me hago entender? Por eso, hermanos, es que nosotros necesitamos, primero, la paciencia. ¿Por qué? La paciencia viene de la palabra de Dios también. ¿Sí? Si la paciencia nos la da Dios a través de su palabra, ¿cómo voy yo a exhortar a mi hermano? Con paciencia y con doctrina. Y escuche bien, no es, no es el hecho de que usted coja pasajes aislados de las Escrituras para tratar de decir cosas que no son. Como hoy, por ejemplo, lo están haciendo muchos diciéndole, hermano, el Señor lo que quiere es su prosperidad económica. ¿Dónde dice eso en la Escritura? ¿Dónde dice, ha encontrado usted un pasaje en las Escrituras en el que habla de que Dios quiere que usted tenga prosperidad económica? Yo tengo que decirle, no, no lo hay. Todas las veces en las que se habla de prosperidad, se está hablando de vida espiritual. Y la única manera en la que usted y yo seremos prósperos es haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hablando de prósperos en la vida cristiana, no de economía. Hermano, ¿es que a usted no le parece que es próspero todos los días? ¿Sí? ¿Qué prosperidad diferente busca a tener todos los días el alimento, a tener todos los días el techo, a tener todos los días que ponerse? ¿No es eso ser próspero? Para mí eso es ser próspero. Pero como nos han querido meter en otro cuento, en el que, no, pero es que yo quiero tener un penthouse, yo quiero tener un carro último modelo. Es lo que usted quiere, pero ¿qué dice la Escritura? No os hagáis tesoros en la tierra, donde los ladrones minan y hurtan, donde la polilla y el orín corroen y comen, sino haceos más bien tesoros en los cielos. ¿Se da cuenta?
¿Quién lo está diciendo? El mismo Dios. El mismo Dios. Entonces yo no puedo dejarme llevar por esas cosas, hermano. Yo necesito poner en claro que la palabra de Dios es la guía para cada momento de mi vida. ¿Se han puesto ustedes a pensar, por ejemplo, los muchachos que ya están creciendo y que ya están finalizando su bachillerato, ¿se han puesto a pensar qué van a estudiar después? De pronto usted está diciendo, ay, ¿será que estudio alta gerencia en asuntos sin importancia? ¿Dónde buscar qué estudiar? En las Escrituras. Pastor, pero ¿cómo hago yo para saber con las Escrituras qué estudio? ¿Cree que el Señor no le puede guiar a través de las Escrituras para saber qué estudiar? ¿Qué les parece? ¿Encontrarían en las Escrituras qué estudiaron? ¿Habla la palabra de Dios de carreras para seguir? No, los escuché. Ahí está la carrera militar, cuando Pablo habla de soldado. Sí. Tenemos varios ejemplos en la Biblia. Tenemos militares, tenemos personas como los jueces, ¿sí? O sea, personas que estudian abogacía. Tenemos médicos, ¿sí? Hay manera de estudiar medicina, ¿sí? Tenemos profesores, ¿sí o no? Ahí están las Escrituras. Y son carreras que están ahí. Pero entonces usted dice, no, yo quiero estudiar gerencia forestal. ¿Servirá? Ahí le dejo para que piense. En la Escritura encontramos, hermano, también carreras que nosotros podemos estudiar. Arquitectura, sí. No necesitó Salomón de arquitectos para construir el templo, ¿cierto? Para nada. Él fue solito y lo hizo. No. Necesitaba personas. Hay carpinteros. Hay sembradores. Hay agricultores. Recolectores de impuestos, aunque esos no eran muy queridos, pero bueno. Ornamentadores también. Ornamentadores, personas que se dedicaran a trabajar los metales. Joyeros. ¿Ven? Entonces sí hay. El problema es que usted dice, ay, no, pero yo que voy a hacer, yo que me voy a poner de agricultor, por ejemplo. ¿Y acaso es algo denigrante ser agricultor? Hermano, déjeme decirle que los agricultores son los que nos dan la comida. Si no hubiese agricultores, no habría comida. Pero el problema es que nosotros queremos son cosas que nos den renombre. Es que yo quiero ser gerente de la compañía X. Hasta donde yo sé, no hay ninguna carrera que me convierta en gerente. No hay. Tiene que primero entrar a trabajar a la... Si usted quiere ser gerente, ¿qué tiene que hacer? Tiene capacidad. Crear su propia empresa para poder ser gerente. De resto, el gerente es el dueño de la empresa. ¿Ve? Y por lo general, cuando no es el dueño de la empresa, es el hijo del dueño de la empresa o el primo del dueño de la empresa. O el hermano o el sobrino, pero
Pero no cualquiera llega a ser gerente. Si usted quiere ser gerente, tiene que crear su propia empresa. Entonces, hermano, aquí tenemos que mirar que la exhortación debe hacerse con doctrina, con la palabra. Es con la palabra. Yo no puedo tratar de exhortar a mi hermano, primero con paciencia, si no tengo doctrina. ¿Y qué es tener doctrina? Saber qué es lo que habla la palabra de Dios. Pastor, ¿qué será? ¿Será que usted me aconseja que yo puedo abortar porque es que tuve relaciones sexuales ilícitas? ¿Usted me aconseja que aborte? Aunque creo que muy pocas se acercarían al pastor a decirle eso, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿a quién sí se acercaría? A otra que esté peor que yo, o por lo menos en iguales circunstancias. A ese sí me le acerco y le digo, ay, mira, ¿yo qué hago? A mí ni yo te llevo Para que la otra le diga, eso hágale, yo ya he tenido 4 y aquí estoy, no ha pasado nada. Camine, yo la acompaño. Porque para eso sí está. Entonces, hermano, la exhortación debe hacerse primero con paciencia, esperando a mi hermano. Yo no puedo ver el cambio así de inmediato en él. Y segundo, debe ser hecha con palabra, con la palabra de Dios. Debo hacerla con la palabra de Dios. En todo momento. No es en algunas circunstancias. Es en todo momento. ¿Se acuerdan un versículo que memorizamos? Predicando a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Cuando pensemos que no es tiempo para hablar la palabra, más rápido hablemos. Más rápido hablemos. ¿Por qué? Porque eso será lo que va a transformar las vidas de los hermanos. Entonces, no se deje guiar por sus propios pensamientos. Romanos capítulo 12 dice cosas muy importantes. Lo hemos repetido varias veces, versículo 1 en adelante. Dice, así que hermanos míos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? Con la palabra. Con la palabra. Es la palabra de Dios la que me permite a mí tener en cuenta que eso que antes yo creía que era bueno, ahora me doy cuenta a través de la palabra de que no era. ¿Sí? Es la palabra de Dios la que me hace caer en cuenta de que cuando yo estoy poniendo mis ojos en otra cosa que no sea Dios, estoy siendo idólatra. Entonces, es la palabra de Dios la que transforma nuestro pensamiento. Y es aquí donde usted y yo necesitamos, hermanos, tener un estudio profundo de las Escrituras. Estar buscando en ellas lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. No podemos decir, sí, yo soy cristiano. Bueno, ¿y
cuéntame, ¿cuántos de los versículos que han dejado para memorizar te has aprendido? Ninguno. ¿Y cuántas veces te has leído la Biblia? Y luego hay que leerla. ¿Y a cuántos estudios has ido? No, a mí eso no me gusta, eso no es para mí. Entonces, ¿qué tipo de cristiano eres? ¿Qué tipo de cristiano eres? Recuerde, o eres cristiano o no lo eres. Así es sencillo, ¿eh? El Señor lo dijo de una manera muy clara. Ojalá fueres frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Se da cuenta? Necesitamos, hermanos, quitarnos de la cabeza el creer que podemos seguir siendo cristianos de banca. El creer que somos cristianos simplemente porque venimos al culto, nos sentamos, nos dicen que nos paremos y nos paramos, nos dicen que nos volvamos a sentar y nos volvemos a sentar, nos dicen que nos saludamos y nos saludemos. Se acaba el culto y nos despedimos y chao, ya dejé de ser cristiano. Si eso es para usted ser cristiano, qué tristeza. Qué tristeza. Pablo le dijo a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. ¿Se acuerdan que ya predicamos de eso? Hermano, o eres o no eres. Debemos hacer un énfasis personal cada día con las Escrituras. No se trata de decir, ay, es que yo antes era tomatrago y ahora ya no soy. Ay, es que antes yo era mentiroso y ahora ya no miento. Por eso soy cristiano. ¿Sí? ¿Será que por eso eres cristiano? Eso es a lo que muchos llaman cristiandad. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Preferiría estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Se da cuenta? Nosotros lo hemos cambiado. Ay, no, pero es que ir a la iglesia es muy harto. Y ahora que al pastor se le metió el cuento de que nos quedemos todo el día, cada 15 días, peor. Y que tenga uno que cargar las ollas con el almuerzo, ¡qué jartera! Y luego salir uno cansado para llegar a la casa y mirar si organiza lo del día siguiente que hay que ir a trabajar. No. ¿Ven? Anhela mi alma y aún ardientemente los atrios de Jehová. Deberíamos nosotros caracterizarnos cada día por estar deseosos de estar reunidos. ¿Se acuerdan del Nuevo Testamento que decía, y cada día en el templo y por las casas no cesaban de compartir el pan y la palabra? No cesaban. Y de pronto dice, ay no, el martes damas, el miércoles oración, ahora el pastor se le metió porque el lunes, martes y jueves también por internet, el viernes, bueno, ya viene y me visita cuando puede, y el sábado estudio bíblico, el domingo desde las 9 de la mañana, son mucho. ¡Qué jartera! Y otros le dicen a usted,
Oiga, pero allá se volvió como fanático, ¿no? Ah, sí. ¿Será ser fanático querer cada día conocer más de aquel que me llamó? Si eso es ser fanático, lo soy. Hermano, no dejes que el mundo te arrastre. No dejes que el mundo te lleve con sus locuras. Renueva tu mente a través del estudio de las Escrituras. Por eso es que seguimos haciendo cosas indebidas, porque no estamos siendo nosotros mismos exhortados con la palabra. Es que, hermano, para yo exhortar a otro tengo que exhortarme a mí primero. No en vano el Señor dijo: necio, saca primero la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver bien y saques la paja que está en el ojo de tu hermano. Es allí también donde se cumple Lucas 9:23. ¿Se acuerdan? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es exhortación personal. Tengo que exhortarme a mí primero con toda paciencia y doctrina, para de esa manera poder también llegarle a otros. Hermanos queridos, que el Señor nos ayude a poder cada día hacer uso de la paciencia y de la doctrina en nuestra exhortación personal. No espere que a otro le diga: oiga, pero usted está como fallando en esto. Revísese usted mismo. Revísese cada día. Y que el Señor nos ayude a seguir adelante. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque tu palabra nos insta a la exhortación. Pedimos para que podamos tener una exhortación personal cada uno, para que sea tu palabra la encargada de hacernos recapacitar en nuestros errores, que siempre estemos deseosos de que ella sea nuestro primer pensamiento antes de decir a otro cualquier cosa. Ayúdanos a fortalecernos en el conocimiento de tu palabra, para que de esa manera andemos como tú quieres que lo hagamos. Que nuestros pasos, nuestros pensamientos y todo nuestro ser esté guiado por tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Nos es difícil, nos es complicado. Tal vez logremos por algún tiempo dejar de hacer algunas cosas que te desagradan, pero si no es con tu palabra, de nada servirá. Ayúdanos a levantar unas paredes que estén fortalecidas en tu palabra. Unas paredes que estén siempre dadas a raíz de lo que tu palabra enseña, y que de esa manera podamos también ayudar a otros a construir sus vidas espirituales. Te agradecemos por este tiempo y por la oportunidad que tenemos de seguir siendo edificados en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.